Tal vez no en las mismas condiciones, pero sí con la misma oportunidad, ¿sí? Entonces, al ver que al estar rodeado de la calidad de personas que lo van a rodear, entonces se va a querer integrar y se va a motivar a querer avanzar y seguir aprendiendo, porque va a querer estar igual que los compañeros. Y eso motiva a estos niños con alguna discapacidad, ¿no? Para que puedan, ¿no? Puedan desarrollarse adecuadamente o avanzar ¿no? De acuerdo a su discapacidad, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las formas de discapacidad son los trastornos mentales, ¿no? La depresión. Una de estas discapacidades psíquicas es la depresión. Ustedes decimos generalmente, estoy deprimida, pero es una depresión pasajera. Pero sabemos que hay personas que se deprimen, ¿no? Y a veces hasta intentan quitarse la vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer a estas personas con este tipo de discapacidad. Es una discapacidad, es un trastorno mental, ¿no? Entonces dice, también como conocida como depresión mayor, depresión unipolar o trastorno unipolar depresivo. Es una enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo invasivo y persistente, acompañado de una baja autoestima y una pérdida de interés o de placer. El trastorno depresivo mayor es una condición que afecta de manera adversa a los familiares. Exactamente. Cuando una persona está deprimida, lo que hace es meterse en su cuarto, no querer salir, no quiere comer, no quiere hacer absolutamente nada. De esta manera afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le afecta? Porque de tener un familiar que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces se sienten afectados, ¿no? Entonces, esta es una forma, es un trastorno psíquico el tener una depresión. Y la depresión, claro, tiene su tratamiento, ¿no? Tiene tratamiento y pueden curarse, pueden sanar, ¿sí? Pero se tiene que buscar el fondo, pues, el fondo de por qué son depresivas. Otro es la esquizofrenia, qué mal, esquizofrenia, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna persona con esquizofrenia? Tal vez nosotros en la escuela no veamos esto, ¿por qué? Porque esto generalmente aparece en la adolescencia, generalmente, dicen, ¿no? A partir de la adolescencia para adelante, ¿no? En los pequeños todavía no se manifiesta, ¿no? Solo se manifiesta ya cuando tienen una cierta edad, seguramente ante hasta algún estímulo de algo que viene, algo fuerte, entonces recién se empieza a manifestar, ¿no? ¿Ustedes saben cómo actúa una persona esquizofrénica? No, Miss. Una persona esquizofrénica es aquella persona que tiene, por ejemplo, interpreta la realidad de manera anormal. O sea, sucede algo y ellos están viendo otra cosa. O sea, lo interpretan de otra manera y para ellos les causa cierto desorden, ¿no? Mentalmente, y actúan de una forma diferente a la que debería ser, ¿no? Por ejemplo, muchas personas esquizofrénicas intentan matar. ¿Por qué? Porque según ellos hay una voz que les dice que tiene que matar, ¿no? O que tiene que matarse también. Entonces, y en realidad no existe esa voz, pero esa es una parte esa es la forma en que se manifiesta una persona esquizofrénica, ¿no?
ellos tienen alucinaciones, ¿no? Tienen delirios, ¿no? Pero todo está, esas alucinaciones, el delirio que tienen, todo es mental, no existe, pero ellos sienten eso como si fuera real y por lo tanto actúan de esta manera, ¿no? También puede ser controlado, pero, pero cuando dejan de tomar, por ejemplo, la medicación, pueden volver y recaer en este estado, ¿no? ¿Sí? Por eso dice al final, dice, una persona con esquizofrenia por lo general muestra un lenguaje y pensamiento desorganizado. ¿Sí? El siguiente, bipolaridad. ¿Ustedes saben qué significa bipolaridad? Doble personalidad, mi. Ajá. Hay un cambio, ¿no? La bipolaridad Cambio. es un cambio, de pronto están muy animados Cambian de actitud. y de pronto ya lo ves que están molestos o que Tristes. están llorando, ¿no? Entonces, esa es la bipolaridad, ¿no? Dice, es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo, ¿no? Pueden estar tristes o pueden estar felices y de pronto ya están deprimidos. Entonces, bueno, pues es también una enfermedad, ¿no? O sea, es una discapacidad psíquica. Entonces, todas estas cosas tenemos que nosotros entender y comprender porque vamos a tener en nuestras aulas personas con este tipo de discapacidades psíquicas también vamos a tener. Entonces nosotros tenemos que saber cómo actuar con este tipo de personas, ¿no? Si no sabemos cómo actuar, entonces vamos a tener problemas o tal vez vamos a ver que en el aula pueden haber pueden agredir a nuestros estudiantes, pueden agredirse entre estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados cómo actuar a estos casos. Porque es bipolar un niño, por ejemplo, un joven, una señorita, no puede dejar de ir a estudiar, va a ir a estudiar, ¿sí? No porque tenga esa discapacidad psíquica, no se la va a poder matricular, sí se la tiene que matricular, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener ya alternativas para poder actuar frente a esta situación, ¿no? Porque sí, en las escuelas, y yo he trabajado mucho con escuelas, ¿no? Entonces sí hemos encontrado estos casos. Entonces, los compañeros, ya se trabaja con los compañeros, se trabaja con los profesores para ver de qué manera pueden actuar cuando la persona que está afectada, ¿no? Actúe de una manera diferente a la normal, entonces ellos ya están preparados. Se trabaja mucho con el psicólogo, porque de pronto una persona que tiene esta discapacidad, ¿no? Puede incluso asustar a los demás compañeros, pero por eso se trabaja mucho. Pero hoy en día que ya está permitido que estas personas con alguna discapacidad puedan insertarse en la educación básica normal. Entonces nosotros tenemos que tener ya algunas estrategias, ¿no? Para poder actuar adecuadamente en caso que suceda cuando nosotros estamos en nuestras aulas. Nosotros no vamos a curar la enfermedad, ¿verdad? No lo podemos curar, pero sí podemos actuar de una manera pertinente, ¿no? Frente a si se dan los casos en el momento que estamos en clase, ¿no? Ahora el trastorno, otra discapacidad psíquica es el trastorno de pánico. Hay personas que tienen pánico,
¿Sí o no? ¿Han visto alguna persona, conocen alguna persona que sienten pánico ante cierto, hasta ante ciertos estímulos? Sí, Por Miss. ejemplo, no, sí, hay personas que, por ejemplo, hay personas que han tenido de repente alguna experiencia traumática, ¿no? Y sienten pánico. Por ejemplo, uno de ellos es el perro, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si yo, pero yo solita me he curado. Yo veía un perro y gritaba, gritaba, o sea, no me importaba dónde estaba yo, pero si el perro me ladraba, yo gritaba. Ya estaba medio ahí con mi discapacidad de pánico, porque, y gritaba. Había gente, no me importaba, pero sola me he tenido que curar porque cuando me atacaba un perro yo ya no tenía escapatoria, entonces fue el momento preciso para curarme y de verdad que me curé, ¿no? Pero sí, hay personas que se paralizan cuando sienten el estímulo o algo que pues habrán sufrido en su vida y se paralizan por el pánico, ¿sí? Y tú no puedes, y no pueden controlar esa situación. Entonces hay que ayudar a la persona a que respire y todo eso, pero es una situación bien, bien difícil, ¿no? Por eso dice, es un trastorno de ansiedad en que la persona afectada sufre repetidos ataques de terror en ausencia de estímulos externos que pueden desencadenarlos, ¿no? Son estímulos externos, pues, ¿no? O sea, así como a mí, yo veía al perro y me privaba, ¿no? Entonces, hay personas que tienen miedo a salir a la calle. Hay personas que tienen pánico al salir a la calle porque les ha ocurrido algo en la calle, entonces tienen temor, pánico, o sea, se resisten. Entonces, ha afectado fuertemente, ¿no? Su parte psíquica. Por eso tienen miedo. O sea, no es una cuestión así ya que fácil, no es fácil, ¿no? Dice, los episodios frecuentes de terror acompañados de una fuerte estado de ansiedad se denominan ataques de pánico o en algunos casos ataques de ansiedad o crisis de ansiedad. Los sucesos son acompañados por cambios en el comportamiento del individuo y de una preocupación continua porque se produzcan nuevos ataques de pánico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también tenemos que conocer. Ahora vamos a tener el síndrome orgánico cerebral. Es un término, ¿no?, que hace referencia a la alteración de la función mental debido a una enfermedad no psíquica, no psiquiátrica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está relacionado con la parte física, ¿no? O sea que no es mental, sino es con la parte física. Y esa parte física, de una manera, afecta al cerebro, ¿no? Afecta al cerebro. Por ejemplo, dice, el síndrome orgánico será agudo. Es un estado reciente de aparición de alteración de la función mental a raíz de una intoxicación, sobredosis de sustancias tóxicas, por ejemplo, sustancias, infección, dolor y muchos otros problemas físicos que afectan el estado mental. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos decir, por ejemplo, una infección o un dolor? Por ejemplo, hay dolores tan fuertes que les afecta a las personas, ¿no? Sustancias, sobredosis de sustancias. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de sobredosis de sustancia. ¿Alguien me podría dar? Mi sustancia puede ser droga. La droga. Fármacos. Fármacos. Exactamente, ¿no? Eso afecta, ¿sí o no?
¿no? Afecta. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer también esta parte, ¿no? Pero el fármaco, por ejemplo, afecta cuando nosotros se sitúa en cuando hablamos del síndrome orgánico cerebral crónico. Esa afecta a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Las personas dependientes del alcohol o drogas pueden causar síndrome orgánico cerebral debido a sus efectos tóxicos duraderos o permanentes sobre la función cerebral. El que bebe, el que fuma droga, ¿no? Poco a poco está afectando su cerebro y esa afectación va a ser a largo tiempo. No va a decirse, va a tomar, hoy día tomo mi alcohol y ya ahí queda. No, va a afectar. Si va a continuar, le va a ir afectando cada vez más y eso va a ser una afectación ya a largo tiempo o tal vez permanente y hasta muchas veces va a causarle la muerte, ¿no? Y dice que puede provocar, ¿no? Algún tipo de demencia, ¿no? Porque ustedes han visto los que son ya drogadictos, ya consumidores, ¿no? Van por la calle y van hablando. El alcohólico también, van por la calle y van hablando, se van peleando con las personas, ¿no? Entonces, ya están afectados. Entonces, ese es otro también, esa es una discapacidad psíquica, porque ya fueron afectados, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde la escuela, ¿qué podemos hacer para ayudar que nuestros jóvenes no lleguen a ese nivel, ¿no? No lleguen al nivel de la drogadicción, no lleguen al nivel del alcoholismo, ¿no? Que hoy parece que estuviera muy de moda, ¿no es cierto? Sí, Miss. El deporte es una de las salidas, Miss, El de deporte. salud. El deporte es uno de los medios, ¿no? De las, ¿cómo le puedo decir? Uno de los escapes adecuados para, para alejarnos de estos, nosotros le llamamos vicio, ¿no? Pero, sin embargo, no son, ¿por qué lo adoptan? ¿Por qué se vuelven fumadores? ¿Por qué se vuelven alcohólicos? Bueno, hay muchas situaciones y muchos factores que hacen que estos jóvenes, ¿no? Recurran a estas sustancias. Entonces, nosotros, todas estas situaciones tenemos que ir nosotros viendo, mirando ya, para que cuando cuando nos corresponda ya estar en las aulas, no sé si ustedes ya tienen experiencia, ¿no? Y trabajar desde pequeños con nuestros estudiantes, sobre todo trabajar con las aspiraciones, ¿no? Trabajar mucho lo que son con visión de futuro, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con visión de futuro, hacemos que las personas sueñen, anhelen y busquen, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar esta parte emocional bastante, porque estamos en una sociedad muy centrada, podríamos decir, en la cuestión esto de la parte económica, ¿no? Y no estamos viendo una sociedad de la economía de mercado, donde estoy buscando cómo sentirme, adquirir cosas, ¿no? El que tiene más quiere jalar más cosas, quiere comprar y esa es su vida. Y nos estamos descuidando bastante de la parte emocional. Entonces, nosotros tenemos que trabajar muy bien para que la persona emocionalmente esté bien. Entonces, y si una persona está emocionalmente bien,
Entonces, va a tener menores riesgos de poder ser captado, ¿no? O poder ser jalado por el alcohol, por las drogas, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar esa parte, la parte emocional, no solamente que vaya a la escuela a aprender lo que dice el currículum, ¿no? También tenemos que trabajar la parte emocional, ¿sí? Bastante. Muy bien, chicas. A ver, de todo esto, qué lección podríamos sacar el día de hoy? Miss, en lo último para mí me interesa bastante. O sea, el apoyo de los papitos también tiene mucho que ver para que apoyen, o sea, mejor dicho, le incentiven a sus niños al deporte, porque en lo último sí afecta y eso se tiene que trabajar de pequeño. Ujú, exactamente, ¿no? Entonces, nosotros, Miss, buenas noches. Bueno, lo que dejaría es que tenemos que estar preparada para poder enfrentar estas situaciones, pues. Tenemos que prepararnos. tenemos que prepararnos, tenemos que seguir buscando información, Claro. que seguir, ¿no? Conociendo un poco, Saber enfrentar. Ajá. ajá, porque todas estas situaciones, situaciones que hemos visto el día de hoy, lo podemos tener en nuestras aulas. Y nosotros somos parte, ¿no? Parte, porque en nosotros está que vamos a formar personas. En el aula, en las escuelas, vamos a formar personas. No vamos a formar, qué sé yo, números, no vamos a formar masas de personas, sino personas individuales. Entonces, si nosotros le ponemos atención y aprendemos a conocer a cada uno de los estudiantes con los cuales estamos trabajando, entonces podemos nosotros contribuir a que esas personas, ¿no? Sean cada día mejores, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos mirar a cada uno y podemos descubrir cuál es, ¿no? En qué situaciones viven, cómo son, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y nosotros podemos aportar a eso, entonces estaremos ayudando y estaremos entregando un ciudadano con todas sus competencias a la sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregar ciudadanos, personas bien formadas para que puedan aportar, ¿no? Adecuadamente a nuestra sociedad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Si nuestra mirada está hacia otro lado, no vamos a hacer un buen papel como maestros, ¿sí? Por eso vamos parte por parte, vamos conociendo todas esas situaciones que se dan en este contexto para nosotros poder revertir, ¿no? A través del rol que me toca, como es la formación de ciudadanos. No estamos yendo a meterles el conocimiento por el conocimiento, sino vamos a contribuir a la formación de los futuros ciudadanos. Así sean de inicial, sean de primaria o de secundaria. Nosotros estamos comprometidos con ellos y por lo tanto tenemos que seguir aprendiendo. Lo que hacemos aquí en clase es el detonante nada más. Solamente empezamos. Aquí es como una pincelada de lo que nosotros debemos saber para ser buen maestro. Y la obligación de ustedes es seguir investigando y seguir buscando más información para tener mayores argumentos y poder actuar adecuadamente en el momento que me toque hacer el papel realmente maestro. ¿Ustedes ya han estado en aula, han hecho prácticas o aún todavía?
¿Alguna de ustedes ya hizo prácticas en aula? Sí, sí, Miss. Sí, Miss. Ya. ¿En qué ¿cuándo hiciste práctica? Miss, yo he trabajado ya en el colegio. Ya, He en trabajado. primaria, secundaria, inicial, Inicial. inicial. ¿Y has podido identificar algunas características especiales de los estudiantes? Bueno, en mi aula me tocó ¿cómo se le dice esto? Que tenía tercer grado, no, leve, para poder captar la niña, una niña y un niño que me tocó con el TDA. Ya, te das cuenta. Entonces, pero ¿tú sabías ya actuar frente a esos niños? Sí, para que me empecé, como dice usted, investigar, a leer más y a investigar sobre su caso. Ya. Y para poder entenderlo y para poder ayudarlo, porque él era que si le salía mal las cosas, lo tira todo, tiraba al piso, la silla, tiraba los plumones, todo tiraba al piso. ¿Y qué Mm, pasa? Que con la Miss que me tocó, no sabía actuar, al contrario, Miss, renegaba. disculpe, ya Entonces terminó la clase. yo me dediqué ya. a Muy bien. tener más paciencia con él. Sí, sí. Muy bien, claro, en esas experiencias hacen que uno pueda compartir con los compañeros, ¿no? Y a partir de esas experiencias uno puede empezar a mirar qué otras cosas más podemos encontrar en nuestras aulas. Entonces, les recomiendo, desde ya empecemos nosotros a continuar aprendiendo fuera del aula también. No solamente lo que nosotros entregamos es suficiente. Hay mucha más información, muchos casos, muchos tipos de casos también. Entonces, nosotros tenemos que seguir, chicos, investigando y sobre todo vamos leyendo. ¿Sí? Solamente así vamos a asegurar una buena formación profesional. Y al término de nuestra carrera podemos decir, bueno, sí hemos aprendido. ¿Sí? Bueno, les agradezco el estar presentes y ya nos estaríamos viendo el siguiente lunes. ¿Sí? Chao, Buenas noches Miss Rina. a cada Buenas uno de noches, Miss. ustedes, que les vaya bien. Gracias.